En este caso nos acompaña Sigismund, que nos va a presentar su libro y va a estar en conversación con Martín Crasión, curador también. La idea es que ustedes pueden hacer preguntas durante, no hacia el final, así se puede hacer como un poco más dinámico. Y si bien vamos a presentar el libro que está circulando, la idea es que sirva como una plataforma para poder acercarnos como al modo de creación, al proceso creativo, cómo piensa estos proyectos y qué líneas hay en común entre Martín Crasión y Sigismund. Y bueno, eso, si quieren preguntar, me hacen alguna seña y nos pasamos el micrófono, ¿sí? Bueno, muchas gracias y les doy la palabra. Hola. Hola. Gracias por venir tan temprano. Gracias por la invitación. Gracias Laura, Cecilia, gracias a la feria. Y me acuerdo como en el año 2008, 2009, yo trabajaba mucho en música avanzada, Severín. Sí. Música que es nueva, digital, que propone expandir un poco los límites de lo que conocemos como música, o que intenta incorporar nuevas tecnologías o nuevas visiones, o tomar ciertos riesgos que por lo general no son habituales en la música. Y un amigo mexicano que vive en Montevideo, Antar Curi, me manda un mail y me dice: tenés que conocer a esta persona en Buenos Aires, él hace estas cosas que a vos te gustan, seguro se van a hacer amigos enseguida, y tiene un proyecto que te quiere proponer. Ahí me pone en copia con Segismundo y digo: wow, Segismundo, qué nombre. Y ahí me propones, no sé, una locura imposible para Uruguay. Estabas trayendo 5 músicos, 6 músicos, artistas, haciendo un proyecto en La Boca, en el puente, con una lancha, con Biosphere, un referente de la música ambiental, que nacido en Tromsø, en Noruega, de esos que salen en los libros, con Scanner, un inglés que él dice que se comunica con los aliens, obsesionado por las tecnologías militares, que genera unas músicas electrónicas súper complejas, y bueno, y con la energía que lo caracteriza a Segismundo. Pero lo hacemos todo en el Museo Nacional. Ellos van, hacen unos conciertos, hacemos unas performances, hacemos unas charlas, y ahí yo le he intentado explicar que Montevideo capaz que no funciona con esa energía, y que capaz que era difícil hacer esto con una semana de anticipación, ¿no? Porque me lo estabas planteando, que lo tenías que resolver porque la semana que viene ya venían los músicos, y bueno, y así empezamos el diálogo y construimos una amistad, ¿no? Conocí un Segismundo que venía de producir unos eventos gigantes en Buenos Aires, pero que también había deambulado por Barcelona, que dirigía una asociación cultural, pero que también produce su obra y que hace exposiciones en Suiza, en México, que había vivido en Estados Unidos. Segis, contanos brevemente, ¿cómo es tu recorrido? ¿Estudiaste en Suiza? ¿Pasaste por Estados Unidos? ¿Terminás en Buenos Aires? ¿Cómo es ese Segismundo? ¿Cómo son esos distintos roles, esos distintos gorros? ¿Cómo te gusta contarte? Voy a empezar por confirmar que esa amistad se hizo, y estamos 10 años después acá hablando y seguimos conversando, dialogando. Espero que no termino en Buenos Aires, porque si no sería triste. Pero bueno, en 2 palabras para entender un recorrido. Yo nací en París por casualidad, y soy de madre argentina, de padre húngaro, y después se mudaron a Suiza, y en Suiza tuve un centro cultural durante 10 años que se llamaba El Techo del Mundo, en el cual hicimos más de 130 exposiciones entre los 19 y 28 más o menos años de mi carrera, donde me dediqué a animar un espacio de unos 1000 metros cuadrados que tenía cervecería, cine, centro de producción de obra, con varios talleres de madera, metal, mucha música. En ese entonces, en los años 90,
muy al inicio de lo que es la música electrónica popular hoy, no la música electrónica intelectual, pero la que ya se puede bailar, que se puede escuchar o no bailar también. Fuimos como una plataforma en la cual mostramos mucho video y mucho instalación sonora, digamos, ¿no? Entonces, bueno, en ese lugar hice un montón de cosas como curador, pero también como artista, porque era también mi taller. Invité a muchos artistas internacionales a proponer proyectos, y la primera muestra que hice con 40 artistas internacionales de ese lugar fue en el 94, así que fue como bastante pronto. Y después hice un montón de esos proyectos muy grandes, así con 100 mujeres del mundo entero, que mezclaban literatura con música, con ciencia, con un montón de cruces que me interesaban desde el inicio, porque me parece que el mundo del arte, si no, es una burbuja. Y me parece que lo más interesante del arte es también de poder hacer un diálogo entre arquitectura, ciencia, no sé, un montón de temas que no necesariamente el arte aborda de una forma tan directa, ¿no? Como que... Y bueno, de ese lugar que se llamaba, en realidad se llamaba Techo del Mundo, porque la galería estaba en el tercer piso, y se llamaba Centro Multidisciplinar para las Culturas Actuales, digamos, ¿no? Como, un poco como la música de las nuevas músicas, pero también los nuevos medios, y todo eso estaba mezclado ahí. Y desde ahí, como la municipalidad del lugar que me prestaba el edificio, al final logró terminar un desarrollo de un mall, el más lindo mall de Europa. De Europa. Tiraron el edificio y me fui a vivir a Barcelona. Pero en el medio me había ido 4 años a vivir a New York para hacer varias cosas. Pero hay algo de medio utópico en todo eso, ¿no? Como que no, si el puente de la Boca, con la gente tocando música en el medio del riachuelo, con los primeros parlantes que llegaron a Argentina sin cable, que se podía hacer con señal directa. Bueno, todas esas cosas parecen todo ¿cómo se logró eso? No me acuerdo en qué momento logramos hacer que coinciden las cosas, ¿no? En algunos momentos en la vida uno mira para atrás y dice, ¿cómo se hizo todo eso, no? Como que parece que todo fue como natural, pero nunca tan calculado, ¿no? Así que hubo eso, hay un poco de eso en mi recorrido, ¿no? Y después, bueno, después de New York, en el 2001, apliqué una beca para ir a Praga, donde empecé a hacer esculturas muy grandes, porque me dieron una beca para ir a trabajar en un galpón que tenía 3.000 metros cuadrados, techo de 6 metros, así que todo lo que se hacía ahí dentro parecía chico. Cuando lo sacabas de ahí para poner una galería, no tenían el techo, no se podía entrar en ningún lugar con esas esculturas que me lancé haciendo. Y bueno, ahí volví más a mi arte a partir de ese momento, a partir del 2001 estuve como más dedicado a hacer mi proyecto artístico. Y no volví a New York porque hubo las Torres Gemelas, el ambiente se puso un poco extraño, y decidí irme a Europa de vuelta. Me fui a Berlín, no me gustó tanto, y me terminé en Barcelona. Y en Barcelona abrí un nuevo lugar de cultura que se llama el Kulturbüro, que sigue ahora, pero más desde Buenos Aires, como una plataforma de producción de obras, video, libros, eventos, conciertos, conceptos de producción cultural. El evento más reciente que hicimos es la producción de las obras para el proyecto de Art Basel Cities, que se hizo este pasado septiembre. Y bueno, a partir de ahí publicamos libros, y yo estoy mucho más dedicado a mi propia obra, que en los momentos que estaba gestionando lugares físicos donde la gente podía ir, había una programación permanente, ¿no? Para dar un poco un pantallazo rápido. La verdad que personalmente me siento muy cercano, y mi recorrido es más humilde, pero también va por esos lugares, ¿no? Me hace acordar a esta idea de los productivistas rusos, ¿no? Ellos hacían cuadros, hacían decorados de obras de teatro, producían revistas, generan eventos, producían muestras, hacían sus obras, hacían poesía. Un poco ese espíritu me interesa rescatar, y es algo de lo cual intento promover en un mundo donde todo está estratificado, ¿no? Y sos
curador, o sos artista, o sos galerista, o sos productor, ¿no? O coleccionista. O coleccionista. O sea, desbordar un poco esos límites me parece que es algo necesario, porque si no, ¿qué es el arte, no? Termina siendo como un engranaje dentro de un gran sistema que sirve para producir ¿qué? No, yo creo que también mucho en el tema de que ser generoso en el arte también te hace encontrar gente generosa, ¿no? Como que yo me encontré en muchos momentos con gente que me devolvió haciendo proyectos con ellos me invitaron a hacer otros proyectos después, o no sé, últimamente trabajé mucho con Ai Weiwei, que es un artista un poco también multifacético, porque no es solamente artista, es también activista, también es arquitecto, también es un personaje muy completo, y es un tipo súper generoso, y bueno, entre artistas nos vamos devolviendo un poco los gestos, ¿no? Como si hay un gesto generoso, generalmente uno piensa, no es una historia de que te doy y tienes que devolver, pero se hace de forma natural, como que, no sé, Guillermo Cuitca en Buenos Aires, que es un artista con quien acabamos de hacer un libro durante 4 años, también tiene sus momentos de mucha generosidad con la comunidad artística, haciendo la beca. En cada artista hay una forma de compartir cosas, ¿no? Que no son solamente estar en su taller, hacer su obra, ponerla en un mercado, venderla, vivir de eso y seguir haciendo eso de forma repetitiva, ¿no? Parece que muchos artistas tienen eso de entender el conjunto de lo que es la colectividad artística y saber cómo generar algo y poner una semilla para que algo crezca, ¿no? Que no sea simplemente una cosa muy así como egoísta, ¿no? Me parece importantísimo. Por eso paso mucho tiempo en difundir, en ayudar, y también en ver quién me puede ayudar a hacer que todo eso crezca, no solamente lo mío, ¿no? Digamos, me parece que es algo que para mí es esencial. Y a la hora de trabajar en mi taller, ahora estoy mucho más trabajando con asistentes, dialogando con arquitectos, haciendo un montón de cruces que me parecen fundamental para que la obra pueda respirar y oxigenarse, si no es una cosa que se encierra en una burbuja y no respira. Estudié arquitectura y hay una metodología en tu forma de proceder que me hace acordar mucho a esta lógica proyectual, ¿no? Cuando miro me doy cuenta que generás proyectos y trabajás sobre proyectos, ¿no? Esto es un proyecto para el cual... Sí, es un proyecto casi como la agricultura rusa. Sí, me acuerdo que... Quinquenal, me acuerdo que me comentaste en un momento, voy a hacer 100 acuarelas de grandes, 2 metros por 1 metro, por decir. Utopía. Sí, porque quiero hacer un libro, ¿no? O sea que trabajás de manera proyectual, ¿no? Hay una hipótesis, hay una metodología que te desarrollás, hay algunos resultados que te imaginás y luego hay resultados. ¿Cómo? Sí, terminó siendo 72 acuarelas porque ya el tamaño se empezó a hacer que el tamaño de las acuarelas son un poco como la ventana casi, son como esa, digamos. Pero, así que se volvió muy así como demasiado, ¿no? Nunca iba a terminar el proyecto. O reducía la cantidad de acuarelas o el tamaño, y me empezó a gustar mucho hacer acuarelas enormes, que algunos me tardó 3 meses con asistentes, algunas poco menos, por suerte, pero nada, fue un proyecto que dije no inabarcable al nivel, bueno, se llama Unreachable Empires, así que es como era inalcanzable llegar a 100 para terminar ese libro, y en algún momento hay que terminar el proyecto. Pero hay algo de esto, hay en tu lógica de generar como proyectos. Sí, todo tiene, a mí me parece que en la metodología de mi obra es muy similar a la metodología de mis proyectos curados, que es decir, que le encuentro un buen título o le encuentro algo que va a encerrar todo eso junto y después me pongo a trabajar. Pero es eso, es realmente encontrar el título, el concepto, el lazo que va a unir todo eso y lo lanzo. Es mi 4.º libro de dibujos también, ¿no? Como que hice varios libros, los otros de mucha menor intensidad a nivel de la obra y del
la cantidad de dibujos y del tamaño, pero siempre fueron así, ¿no? Como un título, y del título se genera una serie. Un Cuerpo de obra, sí. ¿Hay un libro abierto? Sí, este está abierto. Los invito a mirar un poco el cuerpo de obra y así podemos hablar un poquito de este producto que tiene un montón de peculiaridades, ¿no? que vienen de mundos también que fuiste aprendiendo. O sea, es un libro que está muy bien hecho y que tiene juegos internos, que tiene calidad de papeles, que tiene desplegables, que tiene detalles de obra, que tiene textos que se disponen de una manera que no es tan usual, ¿no? Hay todo un cuidado y un cariño puesto en la producción y en entender que esto es algo en sí mismo, ¿no? Probablemente a quien le llegue esta pieza puede no encontrarse nunca con una de tus acuarelas. Pero es la idea del libro, ¿no? Porque las Sí, acuarelas, sí. nadie va a poder comprar la serie completa. De hecho, ya se fue vendiendo bastante. Y la idea del libro es de lograr que esa serie se quede junta, porque es un poco difícil de mantener la obra junta. Entonces, bueno, la gran diferencia en ese producto como libro es más un libro del artista que un libro monográfico. Es más un libro que está como contando una historia también. Hay como varias entradas al libro, ¿no? Puedes entrar desde los dibujos como desde los textos, y son casi independientes uno de otro, ¿no? Porque, de hecho, bueno, invité 3 autores a escribir en el libro, está en 3 idiomas el libro, y los autores hicieron los textos al mismo tiempo que yo hacía la obra, por lo tanto no conocían la obra, y también nunca les mostré la obra, nunca les dije, para poder hacer el texto tienes que saber qué es mi obra, no, al contrario, le dije, no mires mi obra, haz el texto solamente con la idea de desarrollar un producto literario, digamos, a través del título, simplemente de estar inspirado por el título, no hacer un relato de la obra. De hecho, en ningún momento ninguno habla de mi obra. Hablan del imperio inalcanzable, desde el lugar de ellos, ¿no? 2 de los autores nunca los vi en mi vida, los encontré en internet, son gente que estuve buscando. Así que hay uno que es glaciólogo francés del Centro de Glaciología de Grenoble, que fue a 20 exposiciones en la Antártida. Y la otra es una biotecnóloga americana que su especialidad es las abejas drones para polinizar el mundo futuro. Cuando no haya más abejas, ya están haciendo 3 compañías de Asia, están desarrollando abejas drones que pesan 1 gramo y que van a poder polinizar todos los árboles y la naturaleza el día que ya tengamos todas las abejas muertas. Para, si acaso es un drama, no hay problema. Ya tenemos empresas que venden abejas a todo el mundo, porque hay toda una zona de China. De hecho, hay una acuarela que es China en forma de panal. Hay toda una zona de China que en el 2006 no tuvo más abejas por contaminación, decían, a causa de las ondas de los celulares. Se murieron todas las abejas y tuvieron que gastar millones y millones, empresa estatal, para mandar a no sé cuántas, 60.000 personas a polinizar los árboles a mano, ¿no? Entonces, de ese encuentro con esa noticia, me gustaba hacer una serie, que hay una que se llama el Golden World, que es como todo el mundo hecho de un panal, y otra que es justamente solamente China, ¿no? Como un cartel de China en panal de abejas, que hace como la promoción de esos futuros drones. Y también hacen drones y ella hizo un texto completamente diferente. Yo la llamé por eso y dije, bueno, probablemente me va a hablar de su especialidad, que es las abejas drones, pero al final me habló del control de Estados Unidos en el mundo submarino, a través de un programa de la defensa americana, que tienen invertido millones y millones en tener drones submarinos que controlan un fondo de mar que nadie conoce, ¿no? No encontraron el submarino argentino porque están mucho más allá los drones, pero desplegaron una cantidad de fondos para eso. Y en el fondo, como no sé si todo el mundo sabe, pero todo lo que usamos
teléfonos, las computadoras y todo eso, usan las redes de Google, de Facebook y todo eso, que son cables del tamaño de este lugar, que pasan bajo el océano, y son 7, 8 cables, que cuestan millones, que están tirados por barcos, y se van conectando y conectan Europa con Asia, Europa con en Miami hay torres que son como transformadores, de los cuales se enchufan en esos cables y bajan por tierra, y después llegan en el océano y van bajando, están depositados en el suelo y van hasta Europa, y de Europa hay otros centros que hacen lo mismo hasta Asia. Entonces está todo conectado. Si van en Google y miran cables submarinos, está como un espagueti enorme en el suelo del fondo marino, que nadie se da cuenta, pero todo pasa por cable. Todo el mundo piensa que pasa por la luna, porque estuvimos en la luna, pero ahí abajo nadie fue. De hecho, cuando se pierde un submarino, se pierde un submarino. Y vos me contabas ayer que... Sí. Ayer hablábamos sobre una noticia de un barco que tuvo un accidente con 3.500 autos de la Nissan y tuvo fuego. Rescataron a los 16 tripulantes, y bueno, ese barco está a la deriva por ahí, navegando solo en una tormenta por el Pacífico entre Japón y Honolulu. Y un poco tu fascinación va por estas catástrofes que terminan hablando del mundo loco en el que estamos viviendo, ¿no? Sí, era una acuarela mía, yo la veo, ¿no? la tengo, la acuarela. O sea, la se foto, llama Nissan, no sé. Es como el Costa Concordia, sí, volcado en las costas de Italia hace un par de años, ¿no? Bueno, de hecho, Thomas Hirschhorn hizo una muy buena instalación en la Galería Leeson en New York. Entrabas en el barco. En el barco torcido. Se llamaba Concordia su muestra, pero entrabas en el barco torcido, estaban todos los platos tirados. Y esto es buenísimo. Era como un caos, un desastre. Entrabas en el desastre hecho por negligencia, ¿no? Sí, bueno, y esta obra de Thomas de Man, que es este video de un barco que se está moviendo y que todo se cae. Estos mundos son mundos que retratás, son mundos que imaginás, son realidades que te gusta señalar desde el arte como para ponerlas en circulación. Son mundos imaginarios que están en tu cabeza. ¿Qué son estos imperios inalcanzables? Hay un poco de todo en realidad, hay un poco de todo eso. Hay cosas que son muy, muy straightforward, que son como fotos que tomo de un avión que me interesa de golpe, simplemente es como no estamos más en la época del caballete, que me voy a poner delante del faro de José Ignacio y pintarlo. Ya es una cosa que no se hace, ¿no? Como que hoy haces una foto en el teléfono, la llevas a casa, la transformas y después eventualmente aparece el faro en un dibujo, pero la metodología de mi trabajo viene ahí de parte de fotos de cosas reales, que parecen a veces surreales o no, y muchas cosas. Trabajo con un arquitecto francés muy joven que vive en Brest, trabajamos por Skype y creamos mundos. Entonces veo una foto de algo que me interesa y, por ejemplo, en la tapa de mi libro ahí ven una especie de paisaje rarísimo, pero que está muy inspirado en lo de Foucault, del panóptico, pero sobre todo de la vigilancia, que ya no está, pero que siempre está presente, pero no sabes si está o no está. Bueno, esa cosa, como que está lleno de cámaras en todas partes. En Uruguay ahora, desde que volví 2 años después, se llenaron de cámaras en todo. No sé qué empresa se hizo eso, pero en Punta del Este. Para el mecenazgo está bueno eso. Pero bueno, hay una forma de vigilar la sociedad que es extrema, ¿no? Como que, entonces, bueno, ese dibujo, por ejemplo, es un viejo búnker ruso que encontramos en una foto, y le dije, ¿por qué no reproducimos eso y de ese búnker hacemos un paisaje? Entonces él me ayudó, hicimos un paisaje, hicimos una serie corta de 3 o 4 acuarelas que tienen que ver con ese búnker ruso, pero que ya no tiene, no parece más un búnker ruso, es una edificación totalmente virtual y surreal, ¿no? Digamos, ¿no? Como utópico también, ¿no? Voy a hacer trampa. Martín Tuzón, te quiero preguntar, ¿qué es trabajar con Segismundo en su estudio? Bueno, hola a todos. La verdad que compartimos mucho tiempo, sí,
trabajando y también en otros tiempos que no son trabajo, y es realmente placentero. O sea, es encontrar una forma de trabajar como conjunto, solidaria, y siempre intentando que el otro está trabajando. A veces pintar estas acuarelas era una tarea bastante estructurada y demás, y una vez que se terminaba todo ese proceso, que en sí era bastante grato, el resultado era increíble, y siempre era como una cosa muy entre el juego, estar escuchando música, pasándola bien, pintando, los dos sabiendo que estábamos haciendo algo muy preciso y nunca perdiendo el foco de eso, pero siempre muy atento del otro. Y creo que nada, es una manera de trabajar que a veces uno piensa en estudios o en otras dinámicas de trabajo mucho más como verticalistas, y donde uno a veces no la pasa bien trabajando y demás, y trabajar con sí, la verdad que es es disfrutar de hacer lo que uno está haciendo. Buenísimo. Sí, tenés en exposición en Zipas Galleries, en la feria, una serie de esculturas que a mí me hacen acordar a estos bichos, estas máquinas que hacen los agujeros para los subterráneos, ¿no? Estos casi roedores mecánicos. Rod headers se llaman. Eso. Sí, es una hibridación de Okay. unos rod headers. Ellos, bien, ¿cómo se producen esas piezas? ¿Cómo ellos salen de unos dibujos que imaginás y luego los producís 3D? ¿O producís esos dibujos para generar esas piezas, esas esculturas para generar los dibujos? ¿Son partes de un proceso? ¿Son el final de un proceso? Contanos un poco sobre es sobre una las serie piezas. que es un ongoing project, eso que si bien tiene que ver, en el libro hay resonancias directas con 3 dibujos, o 4 o 5 en realidad. Hago primero un desarrollo con ese mismo arquitecto y hacemos estamos haciendo una colección de conchas de mar o de fósiles, o de lo que uno pueda pensar, y de esos dibujos 3D que se transforman en impresión 3D después. Hicimos un montón de versiones, y de algunas hice acuarelas, digamos, ¿no? Las pasé a hacer acuarelas después, pero al inicio eran esculturas. No, en realidad al inicio eran imágenes en la pantalla de la computadora. Pasaron a ser acuarelas, y lo lindo de eso es como pasar de algo muy sintético, muy, muy frío, a pasarlo a acuarela, que es una técnica completamente lejana a la parte del programa 3D de la computadora, ¿no? Entonces hay esa forma que lo humaniza un poco. Y después las esculturas, no sé si todo el mundo ya fue a la feria o no, pero hay 3 esculturas chicas, pero es una primera serie de 6 de una colección que me gustaría llegar a llevar a 48, como una biblioteca de fósiles que nunca existieron, como una idea de un pasado futuro, o de una selección de objetos, y es una hibridación entre esos caracoles de mar y esos taladros gigantes para destrozar la naturaleza. Es como un poco la contradicción entre la parte natural y la parte destructiva de esa propia natura, ¿no? Como que hay una cosa que el humano destruye y al mismo tiempo la naturaleza crea, ¿no? Entonces nos inspiramos de eso. Y el otro día, por casualidad, de nuevo en Google, o en Wikipedia mejor, voy y no me acordaba si se llamaban head rollers o road headers, y se llaman road headers. Y de golpe miro quién hizo eso, ¿no? Porque es interesante saber quién inventó esa máquina. Y es un húngaro, de nuevo. Siempre hay húngaros en todo, ¿ves? Y me doy cuenta que era un húngaro que hizo ese invento, digamos, de esas destructoras para hacer canales en la tierra. Sí, bueno, anécdotas, así que por el mundo siempre hay unas cosas que se regeneran, ¿no? Como que... Volviendo al libro, Mario Bellatín escribió un texto fantástico, y voy a leer la introducción porque me parece
Me parece como muy buena para compartirlo. Lo que voy a intentar en esta sesión es producir un milagro, parecido a los que suele llevar a cabo Segismundo de Bajay en cada una de sus muestras. Un hecho que, como todos sabemos, ocurre cuando todo está preparado precisamente para que no suceda. A lo largo de la historia tenemos incontables ejemplos de milagros semejantes, que han sido llevados a cabo de manera tangible, concreta, y que a pesar de su supuesta materialidad, son capaces de abrirnos la brecha de lo espiritual que vivimos de manera diaria, sin que lo que advirtamos la mayoría de las veces. Al entrar a la casa me dirigí primero a la habitación y empieza una historia absolutamente surreal. Sí, muy surreal. Que funciona de manera excelente con tu trabajo, lo termina complementando y le da como un vuelco surrealista que al final está muy presente en lo que haces, porque estas máquinas roedoras que hacen los túneles, que se transforman en calamares, que al decir de esta Elizabeth, sí. van con su fluorescencia iluminando el fondo del mar. Es lo que uno se puede imaginar cuando están buscando este submarino en no sé dónde, allá cerca de las Malvinas. Sí, son mundos completamente inalcanzables, y me parece que de hecho sucedió una cosa muy rara cuando pasó lo del submarino, no tanto porque me pasó en varios dibujos, en tres en realidad, que hice el dibujo y después pasó el tema, ¿no? Hice un dibujo de un submarino perdido en el Amazonas. Es el dibujo que no está acá porque es el primero de la próxima serie que no sé cómo se llama todavía. Y me puso en jaque eso un poco porque hice el dibujo antes de tomar el tema, así que bueno. Pero es un dibujo grande de una vista del Amazonas con un submarino rojo perdido. Y eso salió de una tontería, un set de tab, ¿cómo se llama? Un individual que tenemos en casa en Batik. Y veo eso y vi un submarino en el Amazonas. Hago una foto, el día siguiente voy a mi taller, lo proyecto con el proyector, hago la línea no sé qué, no sé cuánto, el día siguiente leo que se perdió un submarino. Okay. Dije, bueno, no voy a no hacer el dibujo porque se perdió un submarino y me van a decir, te aprovechás del submarino. No sé. Y al final, bueno, hice el dibujo y se había perdido realmente el submarino, nunca lo encontraron después. Pero bueno, son cosas extrañas, ¿no? Me pasó lo mismo con el vuelo de Air France. En Nouveau Desastre, en mi otro libro, hice un dibujo de un avión con relámpagos y a los 3 semanas se perdió el vuelo de Air France en una tormenta con relámpagos. Son cosas que, bueno, pasan, pero al mismo tiempo pasan en tu mente, ¿no? Como que se superan lo alcanzable de la forma de la realidad. Muchas cosas no aparecen y por suerte no sucedan, ¿no? Algunas sí. El otro día estábamos juntos, me picó una araña y me dijiste, evidentemente no te voy a invitar a mi próximo proyecto en el Amazonas, 3 semanas en el Amazonas con científicos, músicos y artistas. ¿Ese es el próximo gran proyecto de Segismundo? Hay otros en el medio, hay una ciudad que tengo que terminar y después me voy al Amazonas para el próximo paso. Sí, me encantaría. Hay como zonas del mundo que me encantaría lograr visitar de una forma científico-artística, digamos, acompañado con gente para dialogar y ver qué se puede hacer, que termine en un libro, en unos dibujos, en un video, en cualquier cosa. Son cosas que me apasionan. Me iría 1000 veces a la Antártida, me iría al Amazonas, me iría al desierto, esas zonas donde estamos lejos de todo lo que vemos todos los días y que nos agobia un poco a veces la información permanente o la comunicación permanente. Me encantaría irme de golpe y hacer como un paréntesis de, no sé, 3 meses, 3 semanas, lo que pueda dar la vida para hacerlo, ¿no? Como que me parece fascinante la posibilidad de retirarse del mundo un rato y volver a él con otra mirada. Hace años que te veo empujar un gran proyecto, que es esa mini ciudad que estás construyendo. Contanos un poco, difícil sin verlo, pero contanos un poco de qué va esta gran empresa que estás empujando hace años. Bueno, es un proyecto es una maqueta del tamaño de esa sala más o menos, un poco más chico, que se llama Biocenosis. Es una ciudad sumergida después de un grave momento climático complejo, ¿no? La empecé, se tarda mucho por un tema económico, no tanto por un tema de tiempo, si bien hubo proyectos en el medio que impidieron el proceso de avanzar con la ciudad, pero
la ciudad está diseñada desde hace tiempo y lo único que faltan son 80% está hecho, faltan 20 para terminarla, que no es mucho, y creo que el 2019 va a ser el año que la termino y la empiezo a presentar en el mundo. Es una ciudad que está pensada para... Es una instalación con 13.000 LEDs, es una ciudad X, moderna, tiene 460 edificios y va a haber un guioncito, no sé exactamente cómo viene, pero truenos, relámpagos, apagón, algo corto, no una cosa muy... Pero es mi quinta instalación de paisaje, digamos, trabaja sobre el tema del paisajismo. El libro también tiene mucho paisaje, ¿no? Hay una cosa un poco turneriana del paisaje del desastre, no más de las guerras de barcos en el mar, pero sí de paisajes a la deriva, ¿no? Como que... Entonces hice una sobre el tema de la electricidad después de una catástrofe que hubo en Canadá con los postes que se cayeron por el hielo y que quedaron gente sin poder comer porque no había tarjeta, no había energía, así que sin energía no puedes ir al cajero, no puedes sacar, no tienes luz, no tienes calefacción, se murieron un montón de gente, que me impactó esa noticia. Hice un paisaje que se llamaba Distribution Tower Systems, pero las torres no estaban caídas. Después hice un paisaje que era una refinería petrolera en el medio de la nieve, que se llama White Elephant, y después hice un paisaje que se llamaba Goodbye Gasoline, que eran 42 pozos de petroleros extractores en la noche, con LEDs también y humo, siempre con músicos electrónicos que hicieron banda sonora, digamos, gente muy top de la música electrónica, que eran mis amigos y que después sí querían hacer el sonido de mis instalaciones. Y ese de la ciudad, bueno, es el quinto, vamos a ver cómo sale. No sé, es el más complejo, es el más detallado también al nivel de la producción. Viene con impresión 3D, corte láser, un montón de materiales, son más o menos de plástico, acrílico, metal, LEDs y aceite, un sistema de regeneración del líquido. Bueno, eso va a ser un poco el proyecto. Cuando se termine, me imagino que va a ser el año próximo la presentación oficial, o a lo mejor en septiembre de este año. Vamos a ver qué son los motores. Me gustaría hacerte una pregunta con respecto, me llama mucho la atención, que creo que te lo dije, de tus acuarelas, las imágenes de estos como lugares, y a la vez elegir la acuarela. Y recién cuando estabas desarrollando un poco eso, hablaste como de la acuarela como esa intención de humanizar estos paisajes a través de esa técnica. Si me podés comentar cuál es ese objetivo de humanizar esos escenarios que son utópicos, pero también son medio como apocalípticos, en algún sentido. Sí, no todos son... Hay un poco de esperanza, no es que todo es negro. De hecho, en mi libro de los desastres había bastante humor y esperanza. Y en ese es un poco más leve, pero a lo mejor ese no es la mejor imagen. Pero no, me parece que la acuarela es una técnica que tiene como connotaciones muy de pintor del domingo, de una cosa muy así como de... Pero también una cosa espontánea y rápida, ¿no? La acuarela generalmente se hace en 3 minutos y le tiras así, y ya sale todo... Y eso todo lo contrario, son capas y capas y capas. Y en realidad, a mí me encanta Turner, me encanta toda la parte del romanticismo, digamos, tanto el francés como el inglés, o el alemán también, digamos, toda esa escuela del romanticismo me fascina. Entonces hay una cosa que la acuarela me ayuda a acercarme a eso de alguna forma. Y Turner fue como ese pintor que hacía 15 capas para llegar a algo que de golpe es una nube, ¿no? Que de golpe la nube necesita 15 capas, no la puedes hacer en 3. La puedes hacer también, pero es otro tipo de acuarela, ¿no? Es una acuarela más espontánea, y esa acuarela es una acuarela casi meditativa, es como que requiere a veces de ese dibujo, por ejemplo, para hacer una cosita así me tardó un día, y entonces para hacer todo eso son meses, ¿no? Como que... Bueno, de hecho Martín se fue porque no daba más. No, pero digamos, la acuarela para mí es eso, es un poco es un proceso, pero no sé,
este año compré tela y óleo, qué sé yo, vamos a ver qué pasa, a lo mejor pasa algo de nuevo, no sé, pero sí, siempre todo lo que, la línea, digamos, la línea roja de todo eso es más bien la temática, no tanto la técnica, ni que sea acuarela, ni que sea impresión 3D, instalación sonora o no, creo que todo tiene que ver con un poco la idea de la temática de qué tiene que hacer un artista hoy en la sociedad para dar un mensaje a su público, digamos. No es solamente belleza, decoración, es también tener en cuenta lo que nos rodea e intentar lanzar un mensaje y dejar un mensaje para todos, ¿no? Como que me parece que el artista tiene un rol de comunicador y eso me parece que la obra lo tiene que hacer, lo justifica un poco también, ¿no? Como me parece que para mí mi obra tiene que tener un mensaje siempre, por eso es figurativa también, no es a veces me alejo de la figuración de la forma que hago una abstracción de la figuración, pero digamos en realidad siempre va a ser figurativa. Seguí. La metodología tuya, que es, dices, yo tengo el desafío de hacer no sé cuántas acuarelas para el libro, como si vos, tu lado curador, pero nadie te invita vos mismo y te haces el pedido vos mismo. Hiciste lo mismo ahora con las esculturas, quiero hacer 48, ¿de dónde te viene? Hiciste 3 y ahora ya sabes que necesitas hacer 48. Me gusta esa manera de invitarse vos mismo, así, con un pedido, un desafío. Bueno, debe ser mi lado de economista. No, pero hay que ponerse un límite, porque si no te ponen límites, sigues haciendo eso toda la vida. Y me parece que está bueno hacer switch y poder pasar de una serie a otra sin que parezca que dejaste una cosa y me parece que como artista también es siempre importante de darle como una idea del ritmo en la producción. Y a veces haciendo varias series al mismo tiempo puedes volver a hacer ritmos diferentes y sigues haciendo de golpe, sale un proyecto ahora, justo recientemente me pidieron hacer una escultura nueva, entonces esa escultura me reanimó la serie de conchas de mar y me dio ganas de hacer 6 más y de golpe espero también una bienal que me diga, mira, tenemos un poco de presupuesto, ¿qué quieres hacer? Digo, quiero hacer la estantería de 24, entonces me faltan 12 para terminar, para llegar a la bienal, por ejemplo, y la próxima bienal hago 24 más y tengo 48. Y ahí digo, ya está, ese proyecto ya está, pasó a otro. Pero la idea es de ser coherente, ¿no? De seguir haciendo, de no dejar como una prueba, que sea como realmente un desarrollo a largo plazo. Sí, hagamos un poco de publicidad. KBB es una asociación cultural que dirigís. Parte de las actividades que hacen es producir libros. Tenés acá contigo 120 títulos, ediciones y tu libro. Y un gran proyecto, por ejemplo, el de Guillermo Cuitca, que tiene 30 años de dibujos, 20 años de dibujos. No, más 40 años de dibujos. 40 y pico. No, bueno, hacemos... te diría que 20% del tiempo que tengo lo dedico a hacer libros. Es un día por semana, ahora depende, de golpe este año va a haber menos, así que... Pero en promedio es un promedio de 20% del tiempo que hice 20 libros desde que arrancamos con la parte libro, digamos, de la asociación. En los últimos, más o menos del 2009 hasta ahora, es más o menos un promedio de 2 libros por año, pero bueno. Algunos los hago con KBB, otros los hago en coedición con una editorial más grande que permite una difusión más grande. Ese libro se hizo en 2000 ejemplares, lo pueden comprar acá, pero también lo pueden comprar en Amazon y en cualquier museo que tenga la conexión directa con la distribuidora. Y hay otros libros que son más para el mercado argentino, porque son artistas más jóvenes, que tienen menos posibilidad de expandir la posibilidad de la red de distribución. Es difícil, a veces hay mucha competitividad en el libro, es como complejo. Para mí me parece que el libro es un poco como tener una muestra en un museo, es como algo que
que da como un poco de legitima un poco la obra, ¿no? Como le ayuda a crecer y a hacer capítulos de la vida. Por eso a mí me parece importantísimo tener libros. Cuitca tiene 20 libros editados, así. ¿Cómo haces un libro de un tipo que ya tiene 20 libros hechos sobre su obra? Para que no sea repetitivo. Difícil. Por eso nos tardamos 4 años en encontrar qué íbamos a hacer con Cuitca, ¿no? Le dije, mira, me encantaría hacer un libro tuyo. ¿Qué te parece? Bueno, hagamos un libro de todo lo que no fue publicado. Bueno, buenísimo. Bueno, pero no es suficiente. Hagamos un libro que, bueno, hicimos un libro de subcolección de sus dibujos que nunca mostró a nadie, o que se mostraron a lo mejor el 5% de la cantidad de 780 dibujos que hay en el libro, y fue eso el eje del libro, ¿no? Como que fue un libro que 4 años de trabajo, ir al taller todo el tiempo, ver, sentarnos, hablar. Aprendí mucho, él también se volvió a conocer a sí mismo, es como una biografía a través del dibujo, ¿no? Vimos 3.000 dibujos, 3.000. Bueno, ese proceso es muy diferente. Hago los dibujos para un libro. El otro era reunir dibujos para hacer un libro. Eso son 2 procesos completamente diferentes. Pero sí, el libro, bueno, está a la venta, lo puedo firmar con corazones. Y en la feria tenemos efectivamente unos 120 libros diferentes de la editorial con quien colaboramos en Suiza. Los nuestros, y hay libros ediciones limitadas, hay libros con dibujo original mío también, hay grabados, hicimos grabados con Fabrice Gigi, un artista suizo que muy radical, hay grabados de Langenbaum, los que pintaron el puente de la Facultad de Derecho en Buenos Aires, que era un proyecto que producimos también, y hay un grabado mío que tiene que ver con la serie de los caracoles, y un grabado de Matías Dubin, que tiene que ver con otro libro que publicamos. Así que hicimos obra gráfica y también libros. Y después proyectos en los cuales invitamos a esos artistas que hacen libros y obra gráfica a hacer instalaciones o a crear obras para exposiciones que hicimos en Chile, en Caracas, en Sao Paulo, todas las que hicimos últimamente fueron más en Latinoamérica. Pero volveremos a Europa. Creo que dimos la vuelta. Bueno, ¿alguien quiere hacer una pregunta más? ¿No? Bueno, muchas gracias a los dos por presentar el libro y todas sus historias, la generosidad. Y bueno, gracias a todos ustedes por venir. Esta tarde siguen las charlas, el programa cultural. A las 7:30 tenemos un focus con Gonzalo Cienfuegos, y a las 8:30 tenemos la presentación de Yamandu Canosa y el envío a la Bienal de Venecia. Así que bueno, muchas gracias y los esperamos. Gracias.